Hay dos células que tenemos que recordar que van a ser los osteoblastos y los osteoblastos. Los osteoblastos van a ser los encargados de la mineralización y los osteoclastos son considerados, incluso van a dar lugar a los macrófagos y a los monocitos. Y esto es lo que hacen es la reabsorción ósea. Esa función tenemos que recordarlo, ya que están encargados dentro de lo que es el desarrollo, por ejemplo, y el crecimiento. Va a haber una acción osteoclástica para lo que es la osificación y una acción osteoblástica. Y esto dentro de lo que es la parte de la función, sobre todo donde diferentes patologías van a actuar, van a tener una mayor activación a través de lo que son sus receptores. Por ejemplo, los osteoblastos actúan a través de los receptores del aparato hormonal, de lo que va a ser la vitamina D, de la leptina y los estrógenos. Esos receptores van a dar este tipo de acción. Por ejemplo, en lo que es la acción por el aparato hormona, actúa a nivel de las células acá, osteoclásticas. ¿Para qué? Para reabsorber el calcio que se encuentra en los huesos y de esta forma liberarlo a la sangre y regular sus concentraciones. Es esa la función que va a cumplir. Lo mismo actúa con los estrógenos que hacen este tipo de acción. En lo que son las patologías del hueso, por lo general vamos a ver que va a tener una afección a nivel del colágeno tipo 1, que esta es la sustancia fundamental de la matriz ósea. ¿Bien? Dentro de esto tenemos que ver que los osteoblastos van a depositar ese colágeno que se forma en el hueso reticular y él va a ser sustituido por el hueso laminar. Aquí está toda la remodelación que se da continuamente en el desarrollo. Lo que pasa es acción osteoclástica, que va a provocar lo que es una reabsorción ósea, donde luego permite que se va a dar una maduración con una acción osteoblástica. Dentro de lo que va a ser esa formación en función de lo que son los osteoclastos, hay receptores genéticos los cuales van a dar su acción. El único receptor que no debe olvidarse es el receptor RANK. Estos actúan a nivel de los osteoclastos. Una vez que se da su activación de este receptor, da su opción de reabsorción ósea. Eso es lo que va a pasar. Todo ese proceso que lleva hace que cuando se liga a ese receptor, va a hacer que el osteoclasto esté activo. Todo ese es el proceso que se da. Esto lo han visto en física y también lo han debido hablar en lo que es histología. Aquí lo único que hay que hacer es recordar primero eso y luego ver que el colágeno de tipo 1 se va a depositar a nivel de lo que es el hueso, cambiando de hueso reticular a hueso laminar. Después tenemos que ver que las patologías que se van a dar por la afectación de esas proteínas, a donde afecta es a la de colágeno tipo 1, haciendo que los huesos sean más frágiles. Hay otras patologías que actúan a ese nivel, como por ejemplo la paratormona, el raquitismo, van a afectar con la activación de lo que son las células osteoclásticas. Y otros se deberán a defectos del colágeno tipo 1, como por ejemplo la osteogénesis imperfecta, que eso ya vamos a ir viendo poco a poco. Dentro de lo que es la modelación o la remodelación ósea, vamos a ver que esas unidades multicelulares básicas, que son los osteoblastos, van a dar el modelado en el inicio de la vida. El remodelado se da en la vida adulta y la renovación se da cada año, se va a dar una remodelación ósea que se va a dar. Llega a tener una masa ósea máxima que dependerá mucho del pleomorfismo o los receptores de vitamina D, también la actividad física, la nutrición. Se dice que mientras haya más actividad física, buena nutrición con las proteínas, se puede llegar hasta los 65, 70 años, donde no va a tener alguna repercusión a nivel óseo. Más al contrario, va a haber una buena remodelación. Pero sabemos que dentro de esto va a haber lo que es la parte de una evolución que de forma normal inicia en la sexta década de la vida. En el crecimiento y desarrollo que podemos ver, se tendrá lo que va a ser ya un modelo que va a ser cartilaginoso, y de aquí se va a ir dando su osificación hasta que llegue a un hueso maduro que va a tener con todas las partes que conocemos, la diálisis, la metalopífisis, y lo que va a ser su actividad nutricional, con las diferentes zonas que presenta la de reserva, la hipertrófica, la mineralización y la que va a ser la zona de proliferación. Estas son las enzimas que les dije que aquí tienen que recordar. Todas las patologías a nivel del hueso presentan una afectación de las genética, de las enzimas o todas las proteínas, y luego vamos a ver que se va a afectar sobre todo con qué tipo de
de quiénes, qué acción de los genes se va a afectar. Por ejemplo, aquí son los de transcripción, aquí en los del colágeno, aquí en los receptores, y ahí vamos a ir viendo la clínica que va a presentar. Todas estas son las que vamos a ir viendo. Empezaremos con las patologías o anomalías congénitas de las células de la matriz y la estructura ósea. Dentro de esas malformaciones hay enfermedades que van a causar o son causadas por defectos de esas proteínas. Estas van a tener sobre todo por un defecto genético o que van a ser justamente afectando a los mismos genes, teniendo un fallo en el desarrollo del hueso o una ausencia de uno de ellos. Por ejemplo, no hay una falange o va a haber ausencia de una costilla o una clavícula. Puede ser que esa formación tenga un defecto en un hueso adicional, la polidactilia, como pueden ver ahí, ¿no? O la aparición de más costillas. Otro, que esas estructuras óseas, otro defecto genético, que esas estructuras óseas se vayan a fusionar, las sindactilias que también se pueden observar. Y otro que se deba a la presencia de huesos largos a nivel de los dedos, los huesos del pico de araña. Y luego tenemos a lo que va a ser el cráneo raquitismo, con la falta de la soldadura de la columna vertebral. Todos esos serían las alteraciones o las malformaciones por alteraciones genéticas. Así lo podríamos medir en todos estos grupos que van a presentar. Dentro de esas malformaciones que estamos hablando, vamos a ver que se ven los factores de la transcripción, o sea, causados por alteraciones genéticas que hemos ido mencionando. Estas malformaciones entonces se van a dar con genes de una consecuencia. El gen OXD13 va a tener lo que son dedos adicionales. Aquí está lo que les digo. Todo esto lo van a encontrar en este resumen, por si acaso. Lo que estamos viendo es esto, que cada uno ve, ahí está la simpolidactilia, aquí está su gen, que es lo que dice que va a haber un dedo extra fusionado. Esta tablita está en el libro, si no de todas formas, cuando les pase la presentación, porque es de la edición antigua, ¿no? Creo que la edición nueva hay algunos que no están, pero tendría que estar esta tabla. Es lo mismo que estamos viendo, el gen OXD13, donde va a haber lo que es un dedo adicional y lo que sería la sindactilia. Luego tenemos otro por la reducción o la fusión del gen RUX-X2, donde va a haber una displasia, sobre todo el cuello craneal, con las fontanelas que van a estar persistentes, va a haber un cierre diferido y los huesos morfinados que va a presentar. Otro tenemos la condroplasia. Dentro de la condroplasia, ¿cuál es el gen? El gen va a ser el F3 o el FPFR3. Estos van a tener una supresión del crecimiento por una menor proliferación de los condrocitos en la placa del crecimiento. ¿Qué es lo que tiene? Miren, a diferencia del enanismo, ojo, esto es muy diferente. El enanismo, ¿a qué se debía? ¿A qué se debe? Es ausencia de la hormona de crecimiento, falta de la hormona de crecimiento. Aquí no es que no hay la hormona de crecimiento, hay hormona de crecimiento. Lo que pasa es una mutación de los genes, de los receptores. Eso es muy importante que vean la diferencia, y aquí les va a hablar de lo que es la presentación clínica, que también es diferente. En el enanismo, lo que caracteriza es que hay una simetría en las estructuras óseas, donde el cuerpo es pequeño, en otras palabras. Aquí, en la condroplasia, miren que el tronco, la columna, en otras palabras, es normal. O sea, la columna que va a presentar, el tronco va a ser relativamente normal, donde lo que se observa son más bien acortamiento de las extremidades, no hay una simetría, hay un acortamiento de lo que van a ser las extremidades. Y la cabeza, miren cómo están las cabezas son más prominentes, la frente igual son más prominentes, y tienen lo que es una depresión de lo que es la raíz de la cabeza. Entonces, ahí está la presentación. A diferencia del enanismo, esto va muy bien. Otro tenemos el enanismo tanatofórico, lo cual va a tener sobre todo es una forma mortal de enanismo. Se da en uno de cada 20.000 nacidos vivos. Es una mutación del mismo gen, el FGFR3, con aumento de la fusión. El otro es aquí donde va a haber un aumento de la fusión, pero no es mucho. Aquí va a ser un aumento mayor de la función ósea, donde lo que va a hacer es que haya un acortamiento total de todas las extremidades, también de lo que va a ser una macrocefalia relativa con una calidad torácica muy pequeña,
va a ver lo que es un abdomen en campana, y estos mueren poco después de nacer. Estos huesos que están observando están totalmente osificados, lo cual no permite el desarrollo y el crecimiento de los órganos o las estructuras. Y esto no es compatible con la vida. Apenas nacen y unas semanas después mueren. Una mutación. Actualmente se tiene con lo que es, ¿por qué nos interesan los genes? ¿Por qué ahora les pregunto, les hablo de los genes? Ahora son marcadores. Estos marcadores ya se pueden ver, evaluar dentro del desarrollo embrionario. O sea, nosotros podemos encontrar estos marcadores genéticos se miden con ecografía, y aquí en Bolivia no hay, pero en Argentina se utiliza ya lo que es la parte de la genética en lo que va a ser el desarrollo y crecimiento del embarazo, donde si se encuentra en este caso que tiene un gen mutado que va a ser este gen, lo que se hace es la interrupción legal del embarazo. Se va a interrumpir porque ¿para qué va a continuar con el embarazo si sabe que va a morir después de nacer? Entonces ahí es donde ayuda bastante al momento de determinar y tomar una acción, ya que de todas formas es más traumático que luego se dé el nacimiento y luego pueda fallecer. Ahí vamos viendo. Este sería el mismo tomar. Ya otra de las patologías de enfermedades asociadas por defectos de las proteínas, aquí vamos a hablar de las que van a tener un defecto del colágeno tipo 1. En el colágeno tipo 1 se va a encontrar lo que es la osteogénesis imperfecta. Dentro de esto de la osteogénesis imperfecta vamos a ver que hay 4 tipos. Muy importante que recuerden que cada uno sus características. La osteogénesis imperfecta, enfermedad de los huesos frágiles, los huesos de cristal. ¿Quién ha visto la película Glass? ¿Glass? Sí. Fragmentado. Fragmentados. Pero fragmentados es el 2. Glass es el 1. También. En total son 3. El fragmentado era el 2 y el 3 era donde estaban los 3. Sí. No sé si los que han visto es un negrito el cual estaba en una silla de ruedas y no podía pararse, apenas hacía algún tipo de esfuerzo, se caía y sus huesos se habían tan rápidos que se fracturaba. ¿El qué tipo de osteogénesis tenía? ¿Quién sabe? ¿Por qué él tenía alta tasa de mortalidad? Él debería haber muerto. 2. Dentro de esto, el que es más mortal es el del tipo 2, y él tenía el de tipo 2. Era una variante, podríamos decir, donde él podría estar vivo, ya que es altamente mortal, no sobrevive, por lo general no sobrevive. No hay caso, así como en la película, que se demuestre que hayan llegado hasta cierta edad. Nacen, estarán un tiempo, pero por todos esos factores condicionantes, hasta el respirar, el reír, hace que se fracture. Eso es incompatible. Imagínense que esté ahí, que estornude, y el simple hecho de hacer una fuerza abdominal fracture todo lo que va a ser las costillas. El tener fracturas al nivel de las costillas provoca algo que se conoce como tórax inestable. Un tórax inestable luego provoca alteraciones de la ventilación. Por eso es que es incompatible, no es que se pueda manejar y tratar de hacer algo, o sea, no se va a poder solucionar. Son mutaciones, pero la gran mayoría de estos son autosómicas dominantes. Aquí, en vez de ver esta parte, vámonos a lo que nos interesa, que es esta tabla que está aquí. Si esta tabla la dominan, les va a ir muy bien. Porque miren lo primero, se va a dividir los 4 que hemos mencionado en base a la herencia, por defecto de colágeno y la clínica, para que puedan saber a cuál pertenece. Hemos dicho que todos son autosómicos dominantes. Miren, autosómico dominante, autosómico dominante. Aquí autosómico recesivo, aquí autosómico dominante, también autosómico recesivo y autosómico dominante. O sea, la gran mayoría es autosómico dominante. Vayamos descartando poco a poco. ¿Cuál es autosómico recesivo? La de 2. ¿Sí? La de 2 es autosómico recesivo. La de tipo 3 presenta las dos variantes. Es autosómico dominante hasta un 75% y autosómico recesivo en un 25%, a diferencia de los otros. ¿Qué más podemos ver que es diferente? Porque de aquí, en relación a las progresivas, van a ser todas iguales. Nos vamos a la clínica. En la clínica, la de tipo 1 tiene fracturas cuando nacen, postnatales, después del nacimiento, con los ojos o las escleras azules. Desde la niñez hasta la adultez tienen sus escleras azules. La talla de estos
o sea, al inicio tienen fracturas, pero sobreviven y su talla es normal. Hay fragilidad ósea, sí, todos sí presentan fragilidad ósea. Los dientes son imperfectos, la parte de la dentogenia es imperfecta. Hay hipoacusia, los huesillos del oído son tan sensibles que se pueden justamente empezar a fracturar y van a tener lo que es una disminución a nivel de la percepción del oído. Luego va a haber una laxitud articular, son biomóviles sus articulaciones, y ya vamos a hablar de la esclerótica. La de tipo 2. La de tipo 2 es la que es la más mortal. Mueren dentro del útero o después de nacer, poco día después, una semana o semanas después del nacimiento, llegan a morir, no pueden tolerar. Ahora, ¿quiénes, a los que han estudiado o han entrado a medicina por mirar Grey's Anatomy, quiénes han visto? ¿Nadie? ¿No han mirado eso? ¿Nunca han visto Grey's Anatomy? Sí. No la parte que les gusta, hay una parte científica por si acaso, no la otra parte. En la parte científica han debido observar que su hija, o su hijo, no me acuerdo bien, de uno de los directores del hospital, fallece después del nacimiento, porque no iba a aguantar, no podía resistir. Y le decían de que no sentía el dolor, y se debía a que, no, en sí, un niño, un recién nacido, no conoce el dolor. La parte de la percepción a nivel de lo que son los hematomas, la sensibilidad, no lo sienten, pero el hecho de que no puedan tener una buena, lo que sufren o lo que provoca dolor es la hipoxia. Y el que nazcan y apenas respiren, apenas lo cargues, apenas lo levantes, se fracture, hace que sea tan mortal que no tengan buena supervisión. Y por eso les decía de que es más traumático para la madre, también para todo su entorno de ellos, que continúen con el embarazo. En este hay muchos que recomiendan una interrupción, pero aquí no les puedo hablar mucho de eso. Ha habido este último, debe ser casi un mes y medio, que han hecho un curso sobre el aborto legal del embarazo, donde aún sigue habiendo mucha discusión, sobre todo en nuestro país. Saben que por la ley no es fácil. Con las violaciones incluso es muy difícil tratar de ver la edad, hay que ver muchos factores. Y según la parte de lo que es la justicia nos autoriza, pero dentro de lo que es la familia hay otro factor que condiciona que no se desarrolle, o a la inversa, puede ser de que más bien la justicia no contemple que se desarrolle un aborto legal, y más bien la familia desea que se desarrolle esto. Es muy complicado hacer ese tipo de atención, pero aquí lo que sí se ha observado es que en esta causa sí se puede hacer, es una indicación. Tú consigues al gen y sabes que a través de estos genes, el tipo de osteogénesis que va a presentar, o que está presentando este feto, este tipo 2, lo que hay que hacer es interrumpirlo, ya no continuar. Entonces hay que hablar, hacer una sesión, explicarle, hay que hacer una interrupción de sanación. El de tipo 3 van a ser, es progresiva deformante. Dentro de esta diferencia de la tipo 1, miren, la de tipo 1 es compatible con la supervivencia, o sea, tiene huesos frágiles, pero no significa que no vivir, más al contrario, viven de forma normal, solamente tienen cierto cuidado. En cambio, estos, las de tipo 3, tienen deformaciones. Sí viven, pero viven ya con condiciones en las cuales sus estructuras óseas están así dobladas, no crecen bien, a diferencia del de tipo 1, es lo que tienen, miren. Compatible con la supervivencia, sí, pero no crecen, hay retraso en el crecimiento, hay fracturas múltiples, hay lo que son las escoliosis, las hipoescoliosis que presentan, que son progresivas, hay la hipoacusia, la dentogenia imperfecta, y miren esto, al inicio presenta que las escleras azules son solamente al inicio, a medida que va creciendo se vuelven blancas. Es muy diferente de la de tipo 1. Y la de tipo 4 es compatible igual con la supervivencia, pero a diferencia de los otros 3, tiene igual fracturas, pero son más pequeños. Voy a colocar ahí. La talla es baja. El 1 es talla normal. El 2 puede ser que sea, su crecimiento es lento, pero tiene deformidades. El 3 es enanito, no crece. Su talla es baja para su edad. ¿Bien? Luego tiene fragilidad ósea, pero es moderada en base a lo que crece. Listo, eso es todo con relación a lo que es la osteogénesis imperfecta. Ya vamos a ver otro tipo de afecciones de otros tipos de colágeno. Por ejemplo, el tipo 2, 9, 10 y 11, que van a ser enfermedades asociadas
o mutaciones de los colágenos, dando importantes, sobre todo afectando a los cartílagos llaninos, pueden ser mortales, pueden ser compatibles con la vida, provocando destrucción prematura de las articulaciones. Vayamos viendo uno por uno. Tenemos a lo que es la mucopulocarditis, donde va a haber un grupo de enfermedades por acumulación de los tercioplasmos, por deficiencia enzimática, con degradación de lo que son los sulfatos de dermato, paramo, queratano, donde miren en la parte de lo que es la clínica. Tienen anomalías en medio del cartílago hialino, su talla es baja, anomalías en la pared de la pared tórax-abdomen que presentan, y los huesos mal formados que van a dar. Otra patología es la osteopetrosis. Algo en común que vamos a poder observar a nivel de lo que son las patologías óseas es que el examen que pueden solicitar, ¿cuál va a ser? Para los huesos. Uno, radiografía, excelente. ¿Qué más podría solicitar para hablar de huesos? No necesariamente que sea de imagenología. ¿Qué otro examen se podría hacer? ¿Cuál? ¿Qué examen? Hagan de cuenta que tienen un paciente, viene y les ha dicho que se ha apoyado y ha tenido un dolor, se fijan, le piden radiografía y tiene fractura. ¿Pero qué le pediría? ¿Qué más le pediría? Para los huesos que le van a pedir. ¿De qué está formado el hueso? Entonces calcio, pídanle para saber cómo está su calcio. ¿Por qué le pedirían calcio? Ahora, si las concentraciones de calcio están altas, por ejemplo, si están altas, ¿qué otra cosa le pedirían? Le han pedido la radiografía y han visto que hay una fractura. Y luego le piden calcio y su calcio está elevado. ¿Se relacionará algo con un calcio elevado y la fractura? Tal vez habrá algún tipo de relación. ¿Quién sabe? Al que me dice se va. ¿Cuál? Sí, pero ¿qué tendría de ver en relación del calcio, un aumento de calcio y una fractura? Sale de los huesos. A la 1, a la 2, a la 3, ¿acaso no hemos hablado del hiperparatiroidismo? ¿Qué hacía la paratormona? Sacaba el calcio de los huesos a la sangre y hace que exista una hipercalcemia. Cuando vean huesos, cuando tengan pacientes con patologías a nivel de los huesos, aparte de la radiografía, soliciten concentraciones de calcio sérico, soliciten valores de la paratormona para que así puedan interpretar y ver cuál es la consecuencia de la fractura, porque el hiperparatiroidismo te da fragilidad de los huesos y no es necesariamente una osteogenesis imperfecta, o sea, era en este caso ¿qué? Un hiperparatiroidismo. Pero aquí miren, hay más lo que es la parte de una placa rígida, donde se puede observar sobre todo, donde podemos ver cómo hay una hipercalcificación de los huesos, de cómo se va a dar, y esto se debe en lo que es la osteopetrosis. La osteopetrosis, que también se conoce como la enfermedad de Addison, también conocido como los huesos de mármol, lo que hace es que la acción de los osteoclastos, ¿qué hacían los osteoclastos? De absorción ósea, o sea que lo que saquen el calcio de aquí, eso es el osteoclasto. Aquí no hay acción osteoclástica, aquí hay reducción de la reabsorción ósea. Esto les va a marear, pero lastimosamente el examen ya está hecho y está así, está combinado entre esas dos formas. Aquí dice reducción de la reabsorción ósea, es fácil, pero ¿quién hace esta reducción ósea? El osteoclasto. Y el osteoclasto actúa a través de receptores. Tengan mucho cuidado, recuerden bien histología, cuál actúa, cuál hace la reducción, cuál hace la remodelación dentro de sus funciones. Aquí lo que hay entonces es una disminución de la acción osteoclástica o reducción de la reabsorción ósea. Y hay una esclerosis ósea simétrica difusa, causada entonces por una función anormal de ¿quién? ¿Quién estaría afectado? El osteoclasto. ¿Por qué el osteoclasto y no el osteoblasto? Porque el osteoclasto no está reabsorbiendo.
Aquí el que falla es el osteoclasto, no el osteoblasto. El osteoblasto no es que esté remodelando. El osteoblasto se remodela, pero el que debería ir reabsorbiendo para que esto tenga un equilibrio es el osteoclasto, porque no se olviden de esta imagen. Lo que normalmente pasa es esto, si ustedes recuerdan, durante todo el crecimiento, esto es lo que fisiológicamente pasa en los huesos. Todo el calcio que ustedes consumen se va a ir a remodelar y luego, en condiciones o en circunstancias, por ejemplo, una malnutrición, va a haber una acción osteoclástica, que también fisiológicamente es bueno, que los dos actúen de una forma controlada o equilibrada al mismo tiempo. Uno va sacando y el otro va metiendo, ¿no? Entonces es bueno. Pero hay condiciones donde pasa esto. Aquí está la trampa, ¿verdad? Ya no está haciendo lo mismo. Se dan cuenta, aquí hay una trampa donde la reabsorción es mayor. Y ese meme es muy bueno. No sé quién lo ha inventado, pero es buenísimo. Y aquí lo que estaría fallando entonces son los osteoclastos, que puede ser autosómica recesiva leve o grave, ¿no? Y también puede ser dominante. En la osteopetrosis miren cómo en la parte de la placa se va a ver entonces una mayor consolidación de los huesos. En la característica clínica infantil miren, puede haber lo que es una anemia, una hidrocefalia, la muerte postparto, fracturas que también pueden estar asociadas. En los sobrevivientes va a haber defecto de los nervios craneales, atrofia óptica, parálisis facial, sordera. Como se está cerrando, eso no permite el crecimiento y desarrollo de los nervios. Todos los nervios se van a atrofiar. Va a haber ceguera, hipoacusia, no va a escuchar, va a haber parálisis de los dedos de la cara, hay infecciones repetidas, entonces pues, tiene bastante complicaciones la osteopetrosis. Y esto no se trata como cirugía porque es una afección clínica. En las enfermedades asociadas a la reducción de la masa ósea ya es lo contrario. El otro lo que hacía era aumentar la masa. Aquí lo que va a haber es una disminución de la masa. La primera, ¿cuál es? La osteoporosis. Pero la osteoporosis se considera ya como una involución, una disminución de la densidad ósea. Con lo de la matriz ósea, como por ejemplo la mineralización, van a estar disminuidas, lo que es un aumento de la porosidad del hueso. ¿Qué significa? Que va a haber una mayor fragilidad y va a haber una mayor riesgo de fracturas. Pueden estar localizadas, pueden ser generalizadas, pueden tener formas más frecuentes de osteoporosis y que se pueden deber sobre todo a la edad, que sería senil, o que las mujeres se condicionan por la posmenopausia, después de la menopausia. Entonces, la primaria será, miren, las causas primarias de osteoporosis, fisiológicamente la involución, la edad, y en las mujeres la posmenopausia. La menopausia acelera entonces ya la presentación de la osteoporosis. Se puede hacer una restitución hormonal, que aquí lo que pasa en la menopausia es que hay disminución de actividad hormonal. Al ver esta disminución, lo que se puede hacer es una reposición, y es lo que se hace en el tratamiento. El tratamiento de la menopausia, lo que se hace es una reposición hormonal para que disminuya o sea tardía la aparición de la osteoporosis, ya que si no se hace esta reposición puede acelerar y puede haber esta fragilidad, ¿no? Tiene dolor de los huesos, fragilidades, fracturas, que luego tienen como factores de riesgo. Otros que aceleren secundarios pueden ser los endócrinos, el hiperparatiroidismo que hemos mencionado, el hipotiroidismo, el hipoproteinismo, la diabetes, la enfermedad de Addison. Farmacológicamente el alcohol, la quimioterapia, los anticoagulantes, los corticosteroides, en las neoplasias, el mieloma, los carcinomatosis. En misceláneos puede ser por las inmovilizaciones que se realizan, la anemia, y en los trastornos digestivos por esa malnutrición que se puede dar, por esa mala absorción, por disminución de las vitaminas D, vitamina C. ¿Qué pasa? Sí. En este caso no tiene nada que ver con la osteoporosis, no tiene que ver nada con no, o sea, aquí ya es la remodelación, no la matriz, no es ya el colágeno. El otro era en el colágeno, aquí ya no. Esto además en la osteoporosis más que todo ya se debe por la disminución de las proteínas, no afecta. La reposición que se hace ya no. el calcio. El problema con la osteoporosis, primero, se ha descrito, no sé si han escuchado,
Se ha descrito este último que hay una presentación precoz, se dice osteoporosis precoz, incluso que ahora hay una aparición temprana, osteoporosis temprana, no es precoz, temprana, que aparece está apareciendo desde los 50 años para adelante, y eso no es normal. La osteoporosis, por lo general, su aparición era desde los 65 años para adelante, y los 50 todavía se condiciona, es muy temprano. En la mujer la menopausia queda descomún a los 45, exagerando desde los 42 para adelante recién viene la menopausia. Y no es que llega la menopausia inmediatamente se va a dar la afección ósea. Pasa unos 5 años y empieza a haber una alteración de lo que es la parte ósea. 45 más 5, 50, ya empieza a haber esta aparición. Y esta aparición se debe por esta acción, por una acción que se activa más de los osteoclastos. Eso es lo que sucede. No se debe nada con las otras proteínas. Pero aquí hay otro problema. Muchos creen que si lo que hay piensan que hay una disminución de la reabsorción de calcio. Al contrario, las concentraciones de calcio en nuestros pacientes son normales, no hay ningún problema. Ahora, que tenga condiciones como por ejemplo, ¿en qué patologías vamos a encontrar disminución del calcio? ¿En qué patologías? ¿En qué pacientes? ¿Cuál? Pero la hipocalcemia ¿en qué? Ya el hiperparatidismo es una condición, pero otro. Pero la osteoporosis, ¿cómo se puede acelerar? ¿Qué otra patología puede acelerar este cuadro? El hiperparatidismo es excelente, pero es fácil saber qué es eso. Pero otra que sea más difícil. ¿Cuál es el órgano que se encarga de regular las concentraciones de iones? Los iones. ¿Quién regula los iones? El riñón. Pacientes con enfermedades renales, de igual forma, ahí sí se condiciona para que sí aparezca de una forma acelerada la osteoporosis, porque el calcio va a disminuir. Y al disminuir el calcio, ¿qué va a hacer la paratormona? Sacar el calcio del hueso. O sea, si el hueso ya tiene una fragilidad, lo que está haciendo es absorberlo más, haciendo que sea más frecuente, o sea, la involución sea mayor a nivel de los huesos. Ahí sí se puede hacer una reposición de calcio, porque el riñón ya no reabsorbe. Entonces la enfermedad renal afecta las concentraciones de calcio, lo cual condiciona a que se pueda reabsorber más calcio de los huesos. Pero ¿qué pasa en la osteoporosis? En la osteoporosis no hay ningún problema con el calcio. Lo que pasa es que hay un envejecimiento. Y al ver esto, lo que está viendo es que disminuye su acción osteoclástica y aumenta su acción osteoclástica. Eso es lo que pasa, nada más. El calcio está normal, no está normal. Así que lo que han debido escuchar en las propagandas, el famoso PBM, después que está, uno era el PBM, hay otro. No me acuerdo cuál es el otro. No me acuerdo si es NONI, pero donde les dice para prevenir la osteoporosis que tiene calcio. Eso es, por ejemplo, no sirve de nada. Si tu concentración de calcio está normal, ¿para qué vas a tomar? O sea, tienen que entender de que no ayuda. Por eso muchas veces nos preguntan y nos dicen, doctor, ¿podemos comprarnos el PBM? Es que es algo ilógico. Darle concentraciones, lo que le va a dar calcio, y si el cuerpo en su sangre, sus concentraciones están normal, ¿qué va a hacer? Lo va a eliminar. ¿Quién lo va a eliminar? El riñón. Lo único que se están haciendo es intoxicarlo. Por eso no es bueno. Lo mismo a nivel de lo que es los ejercicios. En la parte de lo que son el fisiculturismo, cuando consume exceso afecta a sus riñones y a su hígado. O sea, la consecuencia de tener un cuerpo escultural como les gusta es pérdida de una insuficiencia hepática y una insuficiencia renal. Lo mismo pasa a las personas mayores y se le da. ¿Cómo puedo saber si sus concentraciones de calcio están bien? Ionograma. ¿Cómo puedo saber si su riñón está bien? ¿Qué le pido? Voy ahí. Perfecto. Con estos dos todo está normal. ¿Para qué le van a dar calcio? Díganme, ¿para qué? Si con la dieta que está normal es más que suficiente para que sus concentraciones de calcio sean adecuadas. No se olviden que dentro del cuerpo, el cuerpo absorbe lo que necesita, lo que no necesita lo elimina. Así que por más que le den el mejor PBM, el más caro,
igual lo va a eliminar, es un gasto innecesario. En esta enfermedad Es que no es tanto como una enfermedad como tal, es una involución, es un envejecimiento la osteoporosis. Ahora, ¿qué hay condiciones que aún aceleran esto? Sí la hay. ¿Cuáles son las condiciones que aceleran la osteoporosis, por ejemplo? Las chicas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen después de las clases? Nada. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Sedentarismo. El sedentarismo es una condición para la osteoporosis. Pero no era para que veas. Muy pocas hacen actividad física. En medicina es la carrera que menos actividad física tiene. Tiene 20% nomás. Los embarazos múltiples también afectan Lo condicionan, son condiciones. O sea, por eso hay muchas condiciones que afectan. Ahora, mira algo raro y gracioso. Tú dices que en los embarazos múltiples, ¿cuántos hijos tenían las abuelitas de antes? 10, 12, perfecto. ¿Y a los cuántos años recién le han empezado a ver sus huesos? A las viejitas de antes, desde los 70 para adelante. No había ninguna abuelita a los 40, 45 que decía, ay, me estoy muriendo. Pero, ¿qué pasa con las mujeres de ahora? Tienen un solo hijo y a los 32 ya están con sus huesos así agarrándose. la alimentación. Son muchos factores. Lo que condiciona es que la alimentación sí tiene mucho que ver, porque ¿a qué nos hemos acostumbrado? A la comida enlatada, la comida chatarra. Tengan mucho, la dieta está totalmente mal. La nutrición, como dermatología, antes era la especialidad del futuro, ya llegó su especialidad, ha llegado su tiempo. Muchos han empezado a cuidarse, pero eso era desde el 2000. Desde el 2005 dermatología era la especialidad más atractiva, pero ahora ya no, ya se han como resignado de su piel. Ahora lo que se está viendo es la nutrición. Hay muchos posgrados de nutrición, la misma cirugía, hay cirugía de nutrición. Es algo raro porque se habla de la cirugía metabólica, ¿no? Donde hablamos de que podemos disminuir el peso de los pacientes a través de la cirugía. Que se puede, lo que se hace es amasar el estómago y con eso disminuyes la parte de la ingesta, disminuyes las concentraciones, más una dieta, pero tiene que ser balanceado, se puede controlar. Pero la manga, el bypass, que se puede hacer cualquiera de los dos, por ejemplo, se puede realizar. Lo que estamos viendo es de que hay muchas condicionantes, solamente ustedes tienen que entender que por todo lo que han visto, por fisio y por bioquímica, el cuerpo lo que va a hacer es que lo que necesita absorbe y lo que no necesita no lo absorbe. Y aquí está un ejemplo, es en la obesidad. La obesidad es el único condicionante que almacena, no lo elimina la grasa, lo almacena. Todo lo demás sí lo elimina. La grasa es lo único que no podemos eliminar, se almacena. Tienen energía de reserva para tiempos de crisis. Bueno, eso es muy importante que recuerden. ¿Ya? Hay muchos factores entonces. Aquí está lo que les decía, la menopausia disminuye la concentración sérica de los estrógenos. Por eso es que hay esto lo que les decía anteriormente. Por eso el tratamiento de la menopausia es regulación hormonal. O sea, nosotros damos, en este caso, las hormonas exógenas. ¿Para qué? Para disminuir, no es que tratan tampoco, disminuyen la aceleración o la aparición de la osteoporosis. Y se tiene que dar. Porque si no se da, no es necesario, para serles franco, si no tiene nada, no presenta nada, no es necesario hacer una reposición hormonal. No es que hay que darlo. Porque no se olviden que la reposición hormonal, ¿qué es lo que va a provocar en esa paciente? ¿Qué engorde? ¿Qué va a querer eso? Nadie. Entonces va a provocar irritabilidad, todo eso. Nadie va a querer. Por eso es que no toleran la reposición hormonal, no quieren. Y a un inicio sí lo hacen y luego se olvidan. Lo mejor es la actividad física, porque la actividad física diaria que pueden realizar, más una buena nutrición, no es que tampoco les va a proteger para toda la vida, sino que disminuye la aceleración de la aparición de interleucina 1,6, el factor de necrosis tumoral. Esto va a disminuir con la activación del ejercicio. Y de esa forma hacen que no tenga mucha activación osteoclástica. Y en la morfología, miren cómo están los huesos. Hay una pérdida de las trabéculas. Y miren cómo se ven esas hilares que se ve a nivel de lo que son los huesos. Ya escuché alguna vez que en caso para una persona no ha mucho café, también le puede dar osteoporosis.
Claro, el café acelera. El café no solo no es bueno, también te da hipertensión. Algo raro en medicina es que sabemos que el café es dañino, sabemos que fumar es malo. ¿Cuántos de ustedes toman café? ¿Cuántos de ustedes fuman? Mejor. De algo hay que... Doctor, el aumento de cantidad o las fábricas, no existe un incremento de los eritrocitos en la médula ósea. Pero donde afecta más es a nivel de las vértebras esto. Sí, ¿no? Esas son las vértebras. O sea, donde más afecta esto es a nivel de la vértebra. La médula ósea van a estar en los huesos largos, o sea, no llega a afectar tanto a ese lugar. Y afecta más a las zonas más distales, no al medio. En cambio, las vértebras son ya tejidos, ¿no? Ahí es donde se están viendo. Por eso miren en la clínica, la columna, empieza a ver ya deformidades de la columna, la psicosis que van a presentar, miren la parte de la curvatura que va a ver, la curvita que se llama, hay pérdida de lo que es el líquido sinovial, pérdida del espacio articular, tanto a lo que es la cadera, las manos, y lo que tienen que recordar para poder diferenciarlo con otra patología que es casi idéntica es la artritis, ¿no? La osteoporosis hay que diferenciarlo con la artrosis y con la artritis, son totalmente diferentes. Pero primero es fácil saber si es osteoporosis. La edad es un dato muy importante y las condicionantes que aceleran. En cambio, la artrosis solamente afecta la articulación. ¿Listo? La articulación. La artritis también afecta la articulación. Eso también tenemos que tener en cuenta. Ahorita vamos a ver la diferencia de cada uno. Antes de eso, vayámonos a la enfermedad de Paget. La enfermedad de Paget se debe a un aumento de la masa ósea con una disminución de la actividad osteoclástica. O sea, hay más una acción osteoblástica, pero no es que se aumentó, sino que se mantenía, pero ha disminuido su actividad osteoclástica. La etiología no se sabe, se cree que está relacionado con algunas infecciones, como por ejemplo infecciones virales o incluso ambientales y genéticos. Algo que lo caracteriza a la enfermedad de Paget es esta presentación. Miren esto. Eso es propio de la enfermedad de Paget. Si les digo que lo comparen con el azulejo, ¿creen que sea diferente o lo ven casi idéntico, así medio sonado? Se llama patrón en mosaico. Este se llama patrón en mosaico, donde, miren, patrón en mosaico, lo que le caracteriza a lo que es en este caso, la enfermedad de Paget, ¿no? Mostrando que hay mayor, una disminución de la actividad osteoclástica y aumento, por eso mira la flechita, disminuye los osteoclastos, aumentan los osteoblastos y de esta forma aumenta el hueso en una parte de una estructura, sobre todo los huesos largos. Y como consecuencia, si aquí está más delgado y aquí está más grueso, ¿cómo va a estar? Va a ser un hueso medio irregular, medio encurvado. O sea, estos presentan curvaturas. Eso es lo que va a ver en la parte clínica. Depende mucho del grado de la enfermedad, de la evolución. Produce complicaciones como musculares, cardiovasculares, afecta a uno, puede afectar a varios huesos. El dolor se manifiesta cuando afecta a un hueso, pero a veces no aparece el dolor. Hay microfracturas y crecimiento óseo excesivo del lado afectado. El diagnóstico a veces incluso es de forma en el cual no necesariamente es por algún tipo de manifestación, sino que va tal vez de rutina, hacerse algún examen, una radiografía, le toman la radiografía y encuentran una curvatura, o sea, le piden que se saque y sale así medio doblado. Y ustedes miran la placa radiográfica y notan que está más grueso un lado, más delgado, presenta esa curvatura, lo cual les hace sospechar de la enfermedad de Paget, ¿no? Y se da más en pacientes de la quinta a sexta década de la vida. En la enfermedad de Paget luego tenemos otro tipo de enfermedades donde hay disminución de la mineralización, o esta mineralización es anormal. Tenemos dos, el raquitismo y la osteomalacia. Jóvenes, el examen ya es la próxima semana. Tengan mucho cuidado con confundirse 3 patologías o 4. No es lo mismo hiperparatiroidismo, osteoporosis, raquitismo y osteomalacia. La presentación serán casi idénticas, pero para algunos hay condiciones como por ejemplo la edad, la hormona,
la nutrición y la vitamina, o sea, cosas que le caracterizan a cada uno. Y hemos visto de la osteoporosis y del hiperparatiroidismo. En el raquitismo se va a dar por un defecto, sobre todo en lo que va a ser la mineralización ósea, por donde va a haber va a dar lugar a un crecimiento de una placa artificial, por un déficit de metabolismo de la vitamina D, ¿no? Entonces, el raquitismo, sobre todo en los niños, trastorno infantil, donde el crecimiento óseo es desordenado, dando origen a deformidades. Miren las deformidades, las estructuras, las extremidades están arqueadas. Esto es diagnóstico diferencial con quién. La enfermedad de Paget era arqueado, a esta que igual diferencial. La enfermedad de Paget es más en adultos, no en niños. Ahí ya tienes una diferencia, ¿no? Cuidado que se confundan. La osteomalacia se va a dar sobre todo por la mineralización del hueso, que se va a formar en la remodelación que va a ser inferior a lo normal. Aquí hay lo que es la osteopenia y lo que da una predisposición a las fracturas. Aquí va a haber deformidades y aquí va a haber fracturas, ¿no? Aquí adulto, aquí niño. Ahí están las diferencias que estamos viendo. Otras enfermedades que están asociadas a una disminución o a una mala homeostasis de la mineralización era la paratormona, el hiperparatiroidismo. Ya hemos hablado de esto, así que no vamos a ver. Solamente recuerden que dentro de esto hay una acción osteoclástica con lo que da una desorganización del hueso laminar. Solamente, porque esto ya lo hemos visto. En las enfermedades asociadas a las homeostasis también está la osteodistrofia renal. Aquí ya se ve por esa afección de los riñones. ¿Qué es lo que pasa? Como consecuencia de una insuficiencia renal crónica, ¿qué va a haber? ¿Disminución de quién? Del calcio. Todo pasa desde ahí. Lo que va a hacer un cambio osteológico, porque ¿qué va a pasar de los huesos? Van a sacar el calcio. Al sacar ese calcio, al hacer ese cambio, lo que van a hacer que es fragilidad en los huesos. Es lo que pasa, ¿no? Veamos. Insuficiencia, ahí está, insuficiencia renal. Vamos a ver que hay retención de fosfato, de hiperfosfatemia. Lo que va a provocar es ese hiperparatiroidismo, que es secundario por ser de causa renal, dando esa activación osteoclástica. ¿Para qué va a tener esa activación osteoclástica? Sacar el calcio de los huesos. De esta forma, al sacar ese calcio, hace una hipercalcemia. La hipercalcemia secundariamente queda acidosis metabólica. Al dar esa acidosis metabólica, va a haber esa disminución de la vitamina D y luego llega otra vez a una hipocalcemia. Es un círculo vicioso, con lo cual luego provoca la fragilidad de los huesos. Tenemos otro que esto es muy importante, los antecedentes. En este caso, la presentación va a ser dolor. El paciente tiene un dolor en los huesos que no puede tolerarlo, no le calma ni con aspirina, ni con paracetamol, ni con ketorol, solamente le calma con morfina. Y en los antecedentes que nos da es que ha tenido o un traumatismo, puede ser que estaba aquí en la universidad, se cayó, y en el lugar que se cayó le duele y no le calma con nada. Otro es que haya entrado a una cirugía. ¿Y esto qué es? Es la osteonecrosis o necrosis vascular. ¿Qué va a pasar esto? Que no se olviden que todos los huesos reciben su irrigación y tienen lo que es un agujero nutricio. Para una arteria, la arteria nutricia, que le va a dar su oxigenación y le va a dar sus nutrientes esenciales. ¿Qué pasa en una cirugía larga? ¿Qué debemos proteger en una cirugía prolongada? ¿Cómo lo proteges? ¿Qué hacemos a los pacientes, sobre todo cuando son mayores de 35, gorditos, antes de que se le haga la cirugía? ¿Qué es lo que hacemos con los pies? ¿Con qué? Está muy bien eso. Se tiene que hacer algo en los pies. Se les venda los pies. ¿Con qué venda? Con las vendas elásticas. ¿Para qué la venda elástica? Para aumentar el retorno venoso, para evitar que la formación de que no tanto las varices, para evitar los trombos. Porque lo que va a pasar si no colocan esto es que se forma un trombo
¿Y qué es lo que hace un trombo? Por lo general, ¿dónde afecta más? Al corazón. Viaja el trombo, tapa una arteria y también puede venir acá, tapar lo que es sería un ACV. ¿Cuántos tipos de ACV hay? Perfecto. ¿Cuál sería por el trombo? Isquémico, por la obstrucción. Se tapó y ya no le llega oxígeno. Lo mismo llegaría al corazón, sería ¿qué? Infarto de miocardio. ¿Por qué? Por una obstrucción. Llega al hueso, ¿qué es? Necrosis vascular. ¿Por qué? Porque le tapó su irrigación y se murió el hueso. Es por eso. Las consecuencias, como hemos mencionado, las fracturas, corticosteroides, los trombos que hemos mencionado, por eso puede estar asociado a una cirugía. Nos pueden decir, el paciente ha entrado a cirugía hace una semana, entonces puede ser que se ha formado. La clínica, ¿cómo es? Dolor crónico. El paciente le duele, localiza donde le duele, le dice, me duele aquí, no calma con nada. Puede ser por infartos subcontrales. El diagnóstico es por una tomografía o una gamografía ósea. El tratamiento será cirugía rápida, una inmovilización a corto plazo, antiinflamatorios, la artrografía total o ejercicios y limitaciones al sueño. Otra que ya es igual muy sencillita es la osteomielitis, las infecciones. Las infecciones van a estar causadas sobre todo por los bacilos más comunes, que en este caso va a ser el Staphylococcus aureus. Ahí está. El aureus es el más frecuente para la osteomielitis. ¿Y cómo va a llegar? Aquí está la vía. La vía para que pueda llegar es vía hematógena por continuidad. Vamos a explicarlo esto muy bien. ¿Cuál va a ser la más común? ¿Cuál creen que es más común para que llegue un microorganismo al hueso? Opción A, por un paciente que tiene una tuberculosis o una neumonía complicada. Opción B, por uno de ustedes que ha ido aquí al estadio y se ha peleado con uno de los hinchas del Mr. Man que tenía un arma blanca. ¿Por cuál? ¿Cuál? Mr. Man. ¿Por qué? ¿Qué vía sería esa? Continuidad. Porque lo que hace es que esa arma blanca comunica el ambiente externo directamente con el hueso. En cambio el otro, antes de afectar a los huesos, ¿qué te va a provocar? Después de la neumonía, ¿qué le sigue? ¿Qué le sigue después de la neumonía? Después de los pulmones, ¿cuál se afecta? Corazón, perfecto. Después del corazón, no. Riñón, después hígado, después de casi al último llega a tus huesos. O sea, no va a llegar rápido. A menos que sea tal vez una infección local, que sea por aquí cerca del músculo, rápidamente va a llegar. Pero lo más frecuente es por continuidad. ¿Listo? Por dónde va a llegar. ¿Cuáles son los microorganismos? El más común es Staphylococcus aureus, ¿no? Dentro de lo que va a ser luego tenemos a la Klebsiella, que también va a estar, así que no nos olvidemos. El más común es Staphylococcus aureus, casi el 85% de los casos es ese microorganismo, por lo cual el tratamiento es sencillo, pero ya van a ver eso ustedes. Vámonos rápido por lo que es la osteomielitis. Osteomielitis, aquí lo podemos ir viendo como en la microscopía, si es una infección bacteriana, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Recuerdan el laboratorio que les dije que había en el laboratorio? Leucocitosis primero, que sería el general. De la leucocitosis luego lo divides en 4. ¿Cuáles serán? Neutrófilos. Aquí que va a haber presente de neutrófilos van a estar, infiltrado inflamatorio leucocitario, neutrófilos polimorfonucleares presentes. Es eso. Ahí están todos estos azules, serán los glóbulos blancos y los polimorfonucleares o los neutrófilos que van a estar presentes. Ahora, les dije que había uno, que era la tuberculosis. Aquí tu paciente ya tiene el diagnóstico de tuberculosis. Va a afectarse todo lo que es en los pulmones, la piel, hay la tuberculosis dérmica, donde aparecen así unas lesiones, el paciente disminuye de peso, empieza a tener deformidades y afecta a la columna. Por eso se conoce como la enfermedad de Pohl. La enfermedad de Pohl va a ser una destrucción de los cuerpos vertebrales, lo cual va a dar una compresión de la médula espinal, haciéndole que pierda lo que serían las funciones motoras y sensitivas de las extremidades. ¿Cómo la TBC si se ve en los pulmones?
digamos, ¿cómo llega a la piel? La infección, o sea, el microorganismo llega a la piel, no necesariamente puede llegar a los genitales. Hay tuberculosis pélvica, hay tuberculosis dérmica, hay tuberculosis ósea. ¿Cómo va a llegar el microorganismo? A través de la sangre puede llegar directamente, así como lo hemos mencionado. A veces afecta lo que es el pulmón y del pulmón rápidamente se va al corazón. El corazón no le hace nada, sigue avanzando hasta llegar a un órgano blanco. Cuando llega al pulmón y tiene resistencia, mientras viaja, llega a un lugar donde existe una menor disminución de lo que es la parte de los anticuerpos. Puede llegar igual por lo que sería la parte de la piel. Los microorganismos, no te olvides que están en un medio externo, en el aire, y a veces ingresan al cuerpo por orificios o entran por la vía hematógena, por cualquiera de esos dos lugares. Por eso la tuberculosis hay para la columna, hay para la piel, hay para la pelvis, por si no sabían, hay la tuberculosis pélvica, donde, por ejemplo, provoca dolor. El paciente tiene el femenino tiene mucho dolor y es una enfermedad inflamatoria pélvica por el micobacterio tuberculosis. El tratamiento, lo mismo que se le da para la tuberculosis, es el mismo tratamiento que va a restaurar el cuadro, pero la afección es esa la que provoca. Muy bien, ya llegamos a los tumores. Ya vamos a acabar. En los tumores vamos a tener, primero los benignos, vamos a tener el osteoma osteoide y el osteoblastoma. Dentro de esto, en la práctica, vamos a ir viendo el día con cuadros, pero yo lo voy a resumir fácil. Aquí está el osteoma. En el osteoma, lo que vamos a ir viendo, miren, son pequeñitos, fíjense cómo están esas enfermedades. Lo que vamos a ir viendo en el osteoma es que son tumores sensibles, se van a ver que son tumores muy pequeños, son solitarios, son menos de 2 centímetros el osteoma. Y ahí pueden observar, miren, son pequeñitos. Eso es lo que le caracteriza. El osteoma osteoide incluso el osteoma es menos de 1, pero ya no está en el libro considerado el osteoma, directamente es osteoma osteoide. ¿Por qué? Porque menos de 1 centímetro, muy poco frecuente que se va a observar. En cambio, el osteoma osteoide van a ver que es menos de 2 centímetros. Aquí está. Osteoma osteoide. ¿Ven? Miren cómo se observa. Miren el crecimiento pequeñito que va a ser, sobre todo a nivel de lo que son las extremidades, las falanges. En la microscopía está formado por lo que son cláusulas de hueso radicular. Dentro de lo que sería su aparición de cada uno, recuerden que en el cuadro del osteoma osteoide va a provocar dolor, y esto cede con la administración de analgésicos. El osteosarcoma no cede con administración de analgésicos. Ahí está la diferencia. El osteoma entonces va a ser el que va a calmar con lo que es un aire, con una aspirina, y el otro no calma con nada. Así pueden diferenciar. ¿Qué lo provocan? ¿Cuáles son los factores condicionantes? Que aquí voy a ver si puedo colocar para... Vamos a ver, esperen un momento. Además, aquí en el día Ahí está. Sí se ve. ¿Está bien? Vamos a ver. Bueno, eso es lo que quiero que recuerden. Osteoma, tumores de crecimiento lento. Miren, la clínica es escasa, eso no se lo van a olvidar. Lo que vamos al osteoma osteoide y el osteoblastoma. El osteoma osteoide menos de 2 centímetros. El osteoblastoma más de 2 centímetros. ¿Listo? Se da sobre todo en lo que es la adolescencia o la tercera década. Los 20 años a los 30 años es más común. Su cuadro clínico del osteoma osteoide es dolor nocturno por lo general, intenso, pero mejora
con el ácido acetilsalicílico o los AINES. Con ese va a mejorar, no se tienen que olvidar. En cambio, el osteoblastoma no para con la administración de lo que es, en este caso, los AINES. Ahí está la diferencia. Pero el osteosarcoma, solamente que tengan en cuenta que aquí más de 2 centímetros, menos de 2 centímetros, y el osteosarcoma ya es maligno, aparece sobre todo en huesos largos, en las extremidades, y se presenta como masa dolorosa de crecimiento progresivo. Esta tabla, jóvenes, no pueden olvidarse, el examen está cerca, y esto incluso es algo que van a ver. Ustedes, por ejemplo, es muy frecuente, la edad que tienen les condiciona mucho para que se pueda llegar a dar el osteoma osteoide, tumor benigno. Hay muchos jóvenes que ahora presentan, a ustedes que les gusta jugar de una forma brusca, los traumatismos, los golpes, las caídas de bicicleta, les gusta hacer esos juegos extremos, por ejemplo, son condicionantes para los tumores benignos. ¿Listo? Cuidado que aparezca. Si desaparece ese cuadro y empieza con un dolor, una presencia de una masita, pero empieza a doler, cede con un analgésico, rápidamente les hace el diagnóstico. No cede con nada, pasa a ser diagnóstico. Y esto luego evoluciona a osteosarcoma. Y eso es tratamiento quirúrgico. ¿Bien? Bueno, ya hemos visto esto, ya hemos visto igual esto, la microscopía. Miren la formación nueva, aquí está la formación nueva del huesito. Bueno, en lo que van a ser los tumores formadores de cartílago, esos eran los tumores formadores de hueso: el osteoma, osteoma osteoide, osteoblastoma y osteosarcoma, maligno o osteosarcoma. Tumores deformadores de cartílago. Aquí la mayoría de los tumores óseos primarios se caracterizan por la formación del cartílago llanino. Osteocondroma. El osteocondroma, proliferación benigna de cartílago. Osteocondroma. Se une cartílago al hueso. Ahí está, unido al esqueleto subyacente, a su pedículo óseo. Pueden ser solitarios y se presentan en pacientes jóvenes. Puede estar en la segunda, tercera década o tal vez incluso en la infancia. Dejan de crecer cuando la placa se cierra, cuando se cierra la placa de crecimiento. Se presenta donde en las rodillas con mayor frecuencia, como masas de crecimiento lento que pueden ser dolorosas o no. El condroma ya es un tumor benigno del cartílago llanino, es asintomático o a veces duele, asociado a algunas fracturas. Los encondromas se originan en la cavidad medular. Los condroblastomas se presentan en jóvenes cerca de la rodilla y tiene la predilección por la epífisis de los huesos. El osteocondroma, dentro de la radiografía, miren, ¿dónde está la fórmula del crecimiento de lo que es un cartílago al hueso? Se va uniendo a lo que se mira como, ahí está el hueso y aquí está el cartílago, lo mismo a nivel de la microscopía. En el condroma ya se va a ver lo que es la parte de la fractura asociada a lo que es la presencia del tejido cartilaginoso. Los condroblastomas, como pueden observar, va a haber una escasa mineralización, no hay mineralización ósea, y esto ya es cartílago. Ahí está, crece dentro de lo que va a ser la estructura ósea. El fibroma condromixoide es el menos frecuente de los tumores de cartílago, afecta a adolescentes y a personas de la tercera década, sobre todo a pacientes masculinos, y va a surgir con más frecuencia las metástasis de los cilindros largos que pueden afectar cualquier hueso del cuerpo. Los condrosarcomas, ya los malignos, van a sobre todo afectar a la pelvis, los hombros, las costillas, las células claras de las epífisis de los huesos largos. El fibroma condromixoide, vamos a ver que aquí miren cómo afecta a la pelvis, o también conocido tumor de células gigantes, condroma mixoide o tumor de células gigantes. Y como su nombre lo indica, en la microscopía hay presencia de células gigantes. En el condrosarcoma va a ser una masa grande, afecta lo que son la extremidad superior, la extremidad inferior, la pelvis, el esqueleto axial, y en la microscopía hay condrocitos en algunas, pero sin un patrón ordenado. Los tumores fibrosos y el fibroma nosificante. Estos son defectos corticales con frecuencias que van a estar presentes en el 30 al 50% en menores de 2 años. Aparecen sobre todo en las metástasis distales del fémur,
proximales de la tibia, casi a la mitad van a ser bilaterales. El tamaño menos de 0.5, algunos alcanzan hasta 6 centímetros, son asintomáticos. En su morfología miren que va a formar una masa no osificante. Se ve que la metástasis tibial distales donde va a darse con mayor frecuencia. Va a verse los gigantes y los presentes. Otros tumores, hay algunos tumores especiales. Este es el sarcoma de Ewing. Dentro de esto es un tumor maligno, afectando sobre todo a los huesos primarios y a las partes blandas. En el sarcoma de Ewing, 6 al 10% van a representar alto grado de malignidad, son primarios en el cáncer. Se originan en las diáfisis de los huesos largos, cilíndricos de Winter-Fémur, y se presentan como una masa, miren cómo es una masa dolorosa de crecimiento continuo, afectando con lo que son la tríada en este caso, la tetrada de Celso, porque va a haber calor, rubor, dolor y tumor. Está presente en lo que es el tumor verde y no hay un antecedente de un traumatismo. O sea, lo que pasa es que empieza a crecer una masa, está caliente, le duele mucho y es de color rojo. Es como si se hubiera dado un golpe, asemejando a signos de inflamación, pero ese es el tumor de Ewing. En su microscopía lo que se observa es que hay masas de lo que hace el peroné y va a haber tejido tumoral. En la microscopía lo que se caracteriza es que dentro de esto van a ser células redondas pequeñas con una cantidad escasa de citoplasma claro. Ya las enfermedades metastásicas o los tumores metastásicos aparecen más en edades avanzadas. Vamos a ver que sobre todo va a haber arriba de los 70 años, 75, llegando a afectar a través de los diferentes cánceres que son más frecuentes. Los que más afectan a los huesos son desde el cáncer de próstata, el de mama, el de riñón y el del pulmón. Estos tienen metástasis óseas que van a afectar directamente a lo que son los huesos. Muy bien, articulaciones, vamos a acabar con estos dos, artrosis y artritis. En la artrosis, que también se llama lo que es la artropatía degenerativa, se va a dar primero por un trastorno inflamatorio que se va a considerar una enfermedad intrínseca del cartílago. Dentro de esto va a haber un 5% que va a afectar a jóvenes, que se puede dar una presentación temprana, de predisponente por alguna causa secundaria, afectando pero más a las mujeres. Y la artrosis donde afecta a las rodillas y a las manos, y en los hombres donde afecta la cadera. ¿Bien? La patogenia, ¿qué es lo que causa esta artrosis? Miren que en la radiografía que se va a solicitar se ve la disminución del espacio articular. Eso es muy importante tener en cuenta cuando se solicita la radiografía. A diferencia de la artritis, aquí no hay deformidades, pero hay una disminución de los espacios articulares. En su morfología que va a haber, bueno, las superficies articulares están desgastadas, están expuestas, y en su microscopía lo que se caracteriza es la desaparición del cartílago articular. ¿Cómo es la clínica de la artrosis? En lo que va a ser la manifestación clínica es de evolución lenta, es asintomática, por eso les decía, miren, hasta los 50 años. En algunos jóvenes aparece más temprano. ¿Cómo aparece? Es un dolor crónico, profundo, empeora con la utilización. Hay una rigidez matutina. La artritis es casi idéntico, pero hay crepitaciones y hay limitación del arco de movilidad. Y empeora con la movilidad. La artritis es totalmente lo contrario, mejora con la movilidad. Como va a haber esa disminución de los espacios, hay compresión de algunos agujeros intervertebrales, provocando en este caso espasmos musculares, atrofia muscular y defectos neurológicos. Afecta varias articulaciones. En las mujeres lo que aparece son los nódulos del pie, en los dedos, respeta la muñeca, hombro y codo, no aparece ahí, no aparece la artrosis en la muñeca, ni en el hombro, ni en el codo. La artritis, ¿dónde aparece en un mayor porcentaje? En la muñeca, es la primera que va a aparecer. ¿Bien? Y esto es asimétrico. Lo que va a aparecer afecta a la mano. Si va a afectar a la mano derecha, la mano izquierda va a estar bien. Puede ser que afecte luego la rodilla derecha y la rodilla izquierda va a estar bien. Eso es algo que tenemos que recordar. Es asimétrico. En cambio, la artritis
va a afectar varios órganos. No se olviden que hay igual una sinovitis inflamatoria con una distribución de lo que son los cartílagos. La etiología inmunológica, una causa así como tal no la conocemos, solo sabemos que es inmunológica, se va a dar con mayor frecuencia en las mujeres, gracias a Dios, y aparece a los 40 años más que a los 40 años empieza, empeora con la edad, mientras mayor edad, hace más cosas. Factor condicionante que empeora el cuadro de la artritis también es la menopausia. Es una condición que va a pasar. Luego, ¿qué más? Y es hereditario. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si la ama tiene, lo van a tener. Eso es muy importante. Si la abuelita lo tiene, igual. Veamos cuál es lo que va a provocar. Bueno, va a afectar la piel, afecta a los vasos sanguíneos, va a haber los nódulos reumatoides en la unión de lo que va a ser la piel, va a haber erosiones incluso en la edad avanzada, y va a tener, sobre todo en la microscopía, va a haber zonas de necrosis central. Veamos la clínica. Miren, al principio, malestar general, cansancio, dolor osteomuscular generalizado. De semanas a meses afecta las articulaciones y su patrón, ¿cómo va a ser? Es simétrico. Si afecta a la mano derecha, afecta a la mano izquierda y afecta o inicia con articulaciones pequeñas. ¿Cuáles van a ser? De las manos, los dedos, la muñeca, codos, rodillas, que ya serían medianas, y luego afectan a las grandes, que va a ser la cadera. La artrosis por lo general afecta más a las grandes, afecta a la cadera en primer lugar, en cambio la artritis afecta a la muñeca como primer lugar. En la mañana tiene rigidez matutina, pero mejora con la movilidad. Mientras más movilidad haga, va a mejorar el cuadro. Luego, ¿qué más? Las articulaciones van a estar hinchadas, a diferencia del otro, van a ser deformes, son dolorosas, y miren, tiene lo que es una limitación mínima de la movilidad, aumentando de grado. Los criterios diagnósticos para la artritis: rigidez matutina, artritis en 3 o más regiones articulares, artritis de la articulación de la mano, que sean simétricas, que existan los nódulos reumatoides, que en el laboratorio haya factor reumatoide sérico positivo y cambios radiológicos típicos de las deformidades que van a existir. El tratamiento antiinflamatorios, corticosteroides y antagonistas de factor de necrosis tumoral. Luego, la del joven, que en la práctica lo vamos a llevar estos dos. ¿Listo? Hasta ahí vamos.